Bueno, vamos a conversar con el doctor Ismael Quintana. Él es constitucionalista. Está con nosotros para hablar primero del análisis de la propuesta de enmiendas sobre las Fuerzas Armadas, que tendrá que ser, pues, tratada de una manera diferente a lo que se pensó. Primero, inicialmente se pensó que podía ser vía consulta. Y por supuesto haremos una rápida revisión de la consulta popular si nos lo permite el tiempo. Doctor, ¿nos está escuchando? Buenos días, Jimmy. Sí, yo les escucho bien. Gracias. Doctor, ¿qué opina usted de esta propuesta de que las Fuerzas Armadas y la policía pueden trabajar en conjunto sin que sea necesario que medie un estado de excepción? Aunque ya es un poco llover sobre mojado, ¿podría haberse preguntado esto en la consulta o es correcto lo que hizo la Corte Constitucional? A ver, yo creo que en esta vez la Corte se equivocó, básicamente porque nosotros ya teníamos un precedente en esta materia. Recuerde usted que en el año 2015 la Asamblea Nacional de esa época pues aprobó una enmienda constitucional relativa a un tema que ahora es prácticamente similar a lo que propone Lasso en su ahora ya propuesta de reforma parcial. En ese entonces, en 2015, la Corte Constitucional de la época dio visto bueno a que la entrega de actividades complementarias a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interna se lo haga siguiendo el trámite de la enmienda constitucional. Este trámite tiene, digamos, dos posibilidades: o se lo hace por la vía que está escogiendo Lasso y la que escogió Moreno en 2018, que es la de la consulta popular directa, y la que escogió, por ejemplo, Correa en 2011 también, o se lo hace también por la vía parlamentaria, pero ambas tienen el mismo efecto. Entonces, claro, cuando Lasso vino con la propuesta muy similar a la de 2015, muchos dijimos, bueno, la Corte tiene el precedente claro y lo único que va a tener es que sostener y mantenerse en el precedente, salvo que encontrase razones francamente justificadas para apartarse de aquel y dictaminar otra cosa. Y bueno, la Corte es una caja de sorpresas y determinó que la vía no era la de la enmienda y por eso le rechazó a Lasso inicialmente esa propuesta, ordenando que se haga el trámite de la reforma parcial. Un procedimiento que es mucho más complicado porque condensa en una primera parte una discusión parlamentaria con un doble debate, un plazo de espera de 90 días entre el primer y segundo debate, y claro, condiciona, que es la segunda parte, el referéndum ratificatorio o la consulta popular al hecho de que la Asamblea Nacional apruebe la propuesta de reforma parcial que en este caso ha presentado Lasso. Es decir, si la propuesta de Lasso no tiene 70 votos al menos en la Asamblea Nacional cuando ya se vaya a aprobar en segundo debate, pues lo más seguro es que no va a haber referéndum constitucional e incluso habrá que esperar a ver cuál va a ser el segundo pronunciamiento que tiene que hacer la Corte Constitucional en esta materia, que lo tendría que hacer una vez que la Asamblea apruebe la propuesta antes de que se convoque al referéndum ratificatorio. Así que en ese sentido yo discrepo con lo que resolvió la Corte, porque ya había un precedente y creo yo que ese precedente era claro y había que sostenerse en ese hecho. Pero bueno, en todo caso el trámite ya está en manos de la legislatura, tiene que pasar al CAL, tiene que pasar a la comisión de enmiendas, elaborarse los informes para primer y segundo debate y veremos si Lasso tiene lo que no ha tenido en este más de año y pico de gobierno que lleva, que son votos en la Asamblea. Claro. Ahora, es decir, en realidad, según su visión, no habría problema en que trabajen juntos la policía y las Fuerzas Armadas, más allá de los cuestionamientos que hay alrededor de este tema, que las Fuerzas Armadas no están preparadas, que están más bien listas para temas que tienen que ver con control de narcotráfico, con defender el territorio. En resumen, ¿usted considera que sí deben complementarse sin tanto trámite, aunque ya no sea posible? Yo creo que hay que tener cuidado con lo que se está haciendo, porque actualmente se piensa que como las naciones ya no están en guerra, entonces prácticamente Fuerzas Armadas no son necesarias. Entonces, en el ideal de la gente se está creando esta idea de que hay que desarmar a Fuerzas Armadas, prácticamente como se ha hecho en Costa Rica, desaparecerlas y transformarlas en policía metropolitana, en policía nacional, en una especie de guardabosques, como hizo Correa en el año 2015, ¿no? Donde básicamente él creyó, y penosamente veo que Lasso va por la misma idea, de que a Fuerzas Armadas hay que transformarles en su rol, cuando
Lamentablemente eso no puede ser así por varias razones. Primero, por lo que usted anotaba aquí, hay que tener cuidado porque Fuerzas Armadas tienen una preparación específica que difiere del entrenamiento y la preparación y doctrina que tiene la Policía Nacional. Fuerzas Armadas está preparada para los enfrentamientos bélicos, entre otro tipo de actividades. Las misiones constitucionales que le entrega nuestra Carta Magna a Fuerzas Armadas difieren obviamente de las que tienen que ver con Policía Nacional, que son básicamente tres: protección de nuestra integridad territorial, de nuestra soberanía y de nuestra independencia política. Y eso también un poco la propuesta me choca, tal como me chocaba en 2015, en el sentido de que usted está diciendo que hay un problema de inseguridad, entre otras razones porque hay un paso del narcotráfico, o sea, de la droga, por nuestras fronteras. Si es que el argumento es que Fuerzas Armadas deberían apoyar entre otras actividades, para eso usted no necesita reformar la Constitución, porque Fuerzas Armadas tienen, entre otras, su tarea de proteger la integridad territorial, es decir, entre otras cosas, nuestros pasos fronterizos. Y para eso ya existe legislación en la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, donde Fuerzas Armadas pueden actuar sin necesidad de decir que van a complementar en tareas de seguridad interna a la Policía Nacional. Entonces yo creo que el debate en la Asamblea Nacional debería ser un debate serio, en el sentido de que, ok, si vamos a entrar a discutir que Fuerzas Armadas van a asumir estas tareas complementarias, eso no implique que nosotros vayamos a distraer a Fuerzas Armadas de sus misiones constitucionales fundamentales, porque ojo, la gente está creyendo que esto es se aprueba la reforma en la Asamblea, viene el referéndum, se aprueba la pregunta en referéndum, y el día de mañana tenemos Fuerzas Armadas en las calles, es decir, las calles militarizadas. Por si acaso eso no va a pasar, porque hay que leer bien el anexo, y el anexo lo que dice es que la actuación de Fuerzas Armadas no solo va a ser complementaria, sino además excepcional y a requerimiento de las máximas autoridades de los institutos armados y del presidente de la República. En blanco y negro, una especie de estado de excepción sin necesidad de decretarse el estado de excepción, cosa que a mí me parece un tanto irregular. Yo creo que eso debió haber sido o deberá en el futuro ser observado por la Corte Constitucional en su segundo dictamen, porque naturalmente la actuación complementaria de Fuerzas Armadas en contextos de seguridad interna al día de hoy solo está permitida por la vía del decreto de estado de excepción. Entonces lo que estaría haciendo el presidente de la República es esquivar ese procedimiento y esos controles que existen tanto en el Parlamento como en la Corte Constitucional en materia de estado de excepción, para hacerlo directamente ya con una reforma constitucional que le podría permitir a él hacer uso de Fuerzas Armadas indiscriminadamente. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. En el fondo, yo estoy de acuerdo con la propuesta, digamos, pero sí creo que hay que tener cuidado en cómo va a quedar redactada la reforma constitucional. Doctor, hablemos un minuto de la consulta popular. Y mi primera curiosidad es, ¿qué hacer para que el sesgo político, la carga política no contamine? Esa es la palabra, no contamine a la consulta, ¿no? Si votas sí, estás defendiendo al gobierno de Lasso. Si votas no, eres cercano o eres, ¿cómo eran? Narcotraficantes. Estás defendiendo a las mafias del narcotráfico. O si votas sí, es que estás apoyando una consulta mañosa. Si votas no, es decir, siempre hay esos argumentos que no son técnicos, ¿no? Y un poco a mucha gente la marginan del debate o se olvida del debate de ideas, de lo bueno, lo malo, porque nos concentramos en el sí porque, por último, porque lo dijo fulano y no porque lo dijo el otro. Entonces se convierte en un tema electorero, ya dejó de tener la profundidad que debería tener el análisis de una consulta, de las preguntas. Yo creo que hay varias cosas que sobre su inquietud hay que analizar, ¿no? Lo primero es cuán adecuado es que el presidente haya presionado tanto esta propuesta para hacerla coincidir con las elecciones seccionales. Es decir, ahí posiblemente veremos cuál va a ser el resultado, porque hay muchas razones que hay que ir viviendo ahora, como por ejemplo la situación de cuál es el nivel de aceptación. Lamentablemente lo que usted dice es cierto, en el sentido de que
en Ecuador no se disciernen las preguntas de la consulta popular, sino que aquí es o todo sí o todo no. Y dependiendo del lado en que uno esté, evidentemente va a recibir una etiqueta. Ahora se está sosteniendo del lado de los afines al gobierno que si usted se opone a la consulta popular en general es porque usted es un delincuente, un narcotraficante, un correísta, un morenista, un un el otro, ¿no es cierto? Y en cambio, evidentemente, desde el otro lado ya se habla de que la consulta es inconstitucional, que dile todo no, que la consulta es mañosa, etcétera, etcétera. Entonces el debate se está empañando porque, entre otras razones, usted está dando dos procesos, son los procesos de elección seccional, la elección seccional de 2023, que va a coincidir penosamente. Yo tenía la idea de que las cuestiones debían estar separadas precisamente para permitir un debate serio y uno a uno respecto de las preguntas de consulta popular. Lamentablemente, cuando se llega a la campaña, todo se va a mezclar y veremos entonces cuál va a ser el resultado. Digamos, hasta aquí, al parecer, los números como que no le alcanzarían a un presidente que al día de hoy no tiene una aceptación tal que a uno le permita ver que tal vez hasta febrero el tema llegue a tener la votación con el quórum que exige el artículo 105, 106 de la Constitución. De tal manera que esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es, yo creo también, la falta de promoción de las, entre comillas, bondades de la consulta popular. Me parece que esto se está dejando en manos de funcionarios de segundo orden, pero usted no ve un presidente de la República saliendo a explicar con insistencia cuáles son, si es que acaso los hay, beneficios de estas 8 preguntas de la consulta popular. Y el gran problema que va a tener el presidente ya en campaña es que usted en una elección normal de candidaturas, claro, usted tiene sus rivales, sus contrincantes electorales y se supone que debería ser un debate de propuestas. A veces eso no es acá. En las consultas populares, lamentablemente, la desventaja que va a tener un presidente que se ha quedado absolutamente solo porque incluso torpemente ha roto sus relaciones con el único aliado natural que tenía en el Parlamento, que era el Partido Social Cristiano. Bueno, eso es, como usted decía hace un momento, llover sobre mojando. Y el gran problema que él va a tener es que este gobierno, que es débil y que se ha quedado solo, va a tener que enfrentar una campaña de consulta popular mezclada con una campaña electoral seccional, en donde la oposición al gobierno, que no es poca, entre la que está el correísmo, que tiene su presencia en el Parlamento, entre la que está el Partido Social Cristiano, entre la que está Pachacuti y entre la que está incluso la izquierda democrática, con estos dos últimos con los que el gobierno construyó un acuerdo que muchos dijimos en su momento es un acuerdo pegado con saliva. El tiempo nos ha dado la razón y eso va a hacer que la campaña por el no condense, por el solo hecho de oponerse al gobierno, a todos estos partidos políticos y movimientos políticos que en su momento pues tienen posiciones ideológicas, si es que acaso las tienen, contrapuestas, versus un gobierno que prácticamente se ha quedado solo. Y eso, revisando la historia de nuestras consultas populares, suele pasar factura. Si no, pregúntele a Sixto Durán Ballén o pregúntele a lo que pasó a León Febres Cordero, presidentes que, como ahora está sosteniendo Lazo, anunciaban semanas o meses antes de sus consultas populares que sus propuestas tenían más del 80% de aprobación. Y el día que llegó la elección, acuérdese usted cómo terminaron. Y estamos hablando de presidentes realmente con los que se podrá discrepar ideológicamente si es que usted quiere, pero que eran presidentes que realmente tenían determinación a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso de Sixto Durán Ballén, claro, en la faceta final de su gobierno, pero todo un proceso exitoso en el tema del CENEPA, y ni con todo y eso le alcanzó. Digamos, yo francamente no sé con qué ropa el presidente Lazo pretende ganar una consulta popular, que además, más allá de las preguntas de extradición y las relativas al Consejo de Participación Ciudadana, que a mi juicio son las más importantes, el resto son preguntas de relleno, lamentablemente, y que son preguntas que inocuas, porque en muchos casos los temas que se están consultando ahí ya cuentan con legislación de desarrollo constitucional. Los temas de protección del agua y los temas de los movimientos políticos son asuntos que ya están en la ley, de tal manera que es una pregunta, son preguntas mayoritariamente con carencia de contenido, pero que en todo caso valdría la pena empezar a discutir ese contenido y no quedarnos en la orilla de lo político, ¿no? Doctor, buenos días. Noris Arroyave le saluda.
La pregunta Buenos uno, días. en el tema de la extradición, mucho se ha dicho que se contrapone también con tratados que tenemos nosotros como país, tratados internacionales. Esto de aquí, ¿es real? Y si no lo es, luego para ser ejecutable, ¿cuáles son todas estas aristas que hay que tenerlas claras? Porque nosotros escuchábamos el otro día que se decía, ojo, no se trata de que porque si gana esa pregunta y ya se puede hacer el proceso de extradición, se vaya a dar, porque son los países los que hacen la solicitud de Ecuador. Ujú. Sí, bueno, la extradición no es soplar y hacer botellas y Ecuador es el ejemplo de aquello. No en vano nosotros hemos solicitado, es decir, en calidad de requirientes, procesos de extradición nos ha ido tan mal. Históricamente a Ecuador le ha ido mal. Ahora, Ecuador tiene una tradición constitucional, al menos desde el año 45, 46, en que teníamos estas constituciones, donde nosotros hemos prohibido totalmente la extradición de connacionales a territorio extranjero. Me explico en buen romance. Usted es extraditado cuando ha cometido una actuación o un delito en territorio extranjero y el territorio extranjero es el que a usted le está requiriendo para juzgarle ya. Entonces, para que ese proceso se dé, hay que cumplir ciertas condiciones que están muy dispersas en la normatividad internacional. Lo que estaría haciendo la propuesta de Lazo es básicamente modificar el artículo 79 de la Constitución, que al día de hoy prohíbe totalmente igual la extradición de ecuatorianos para permitirla, mire, de modo, porque a nosotros nos gusta quedarnos a medias, ¿no? Para permitirlo solamente en ciertos casos. Yo soy de la idea de que la pregunta debía apuntar a permitir totalmente la extradición de ecuatorianos a territorio extranjero. Ahora, como yo le decía, para eso usted necesita varias condiciones. Primero, observar, por ejemplo, en qué casos usted tiene convenios de extradición con determinadas naciones, porque no es que yo voluntariamente extradito a una persona, como usted bien anotaba, para que empiece o nazca un proceso de extradición, el Estado en cuyo territorio se cometió el delito tiene que requerir, en este caso a Ecuador, la extradición de este ciudadano. Y nosotros tendremos que ver si autorizamos finalmente esa extradición en el evento que se cumplan ciertas condiciones, como por ejemplo el principio de doble criminalidad, es decir, que el delito que se cometió en el extranjero sea también delito tipificado en nuestra legislación penal como tal, las condiciones mínimas de una pena privativa de libertad, el hecho de que esa extradición no obedezca a razones de orden político, es decir, que el extraditable no vaya a ser sometido a un juzgamiento penal solamente por razones de persecución de carácter político, religioso o militar, como generalmente establecen los instrumentos internacionales en esta materia. Evidentemente que se garantice digamos, la aplicación de las reglas de los derechos del debido proceso para quien va a ser juzgado en territorio extranjero. Son básicamente las condiciones que el derecho internacional exige en estos casos, que eso sí están siendo recogidas en la propuesta del presidente Lazo, es decir, yo en eso no le veo mayor problema, pero hay que ir más allá del tema formal, porque si el argumento es que tenemos nosotros un gran problema de inseguridad y que la extradición nos va a ayudar a sacarnos de acá a los narcotraficantes ecuatorianos, claro, el problema es que, por ejemplo, un violador, un asesino, un vacunador que cometa delito en el extranjero igual no va a ser extraditado, es decir, tiene que ser juzgado por la justicia ecuatoriana, con la legislación ecuatoriana, con todos los problemas que nosotros ya hemos visto que se dan en esta clase de casos. Es decir, si estamos creyendo que con la extradición, más allá de que yo particularmente estoy de acuerdo con la propuesta de enmienda del presidente Lazo en este sentido, aunque me parece que es mediocre, porque creo que, como yo le decía, mi postura personal es que debería permitirse la extradición para cualquier delito. Pero si con esto creemos que vamos a bajar el índice de inseguridad o de delincuencia por estimar que vamos a extraditar a narcotraficantes, bueno, eso está por verse. Esperemos que eso sea así. Pero la experiencia comparada, por ejemplo, en el caso colombiano, nos demuestra que lamentablemente eso lo decimos. Hacia allá bueno, le iba a comentar y a preguntar, porque hay experiencias ya de países hermanos donde ya existe este tema, pero realmente no ha solucionado, no ha sido parte de la solución macro, ¿no? Sí, efectivamente, porque le insisto, los problemas, y usted lo dice con todo acierto, los problemas de seguridad interna no pasan solamente por una lucha contra el narcotráfico. Yo no estoy menospreciando eso por si acaso, porque creo que tenemos al día de hoy un problema muy fuerte
con el tema del narcotráfico, que no es solamente el paso o ya la distribución de droga o de sustancias estupefacientes acá en el país, que de por sí ya es un problema serio, sino otra clase de delitos que son los que ahora a nosotros nos están dando dolores de cabeza, y creo que eso salta a la vista. Guayaquil, Quito, con problemas, tiene líos con los famosos vacunadores, problemas con delitos que tienen que ver con agresión sexual, asesinatos, ese tipo de cosas, no se van a resolver con la extradición, por favor. Eso la gente debe tener claro. La gente que está promoviendo todo el sí a ciegas debe discernir las preguntas y debe cuestionarse si al votar sí por esta pregunta usted va a solucionar los problemas de inseguridad. Entonces, está bien, vamos a modificar la Constitución en este sentido, vamos a empezar a extraditar ciudadanos ecuatorianos vinculados a estos llamados crímenes organizados transnacionales también, pero eso es parte de la solución. Y lo demás, y la política pública de seguridad, porque acá se entiende que usted tiene un ministro del Interior y un secretario de Seguridad Pública y del Estado que deberían estar asesorando al presidente en cómo implementar a largo plazo una política pública de prevención del delito y en otros casos de combate al delito y de aplicación de medidas de seguridad interna. Doctor. Entonces, claro, muchos dirán, lo que pasa es que eso se va a condensar también y a compartir con la propuesta de las Fuerzas Armadas. Pero yo le vuelvo a insistir, Ecuador ya tuvo Fuerzas Armadas con rol complementario desde el año 2015 al año 2018, y acá no nos convertimos en Suiza, en Noruega o en Dinamarca, pues que son los países que tienen altísimos índices o sensaciones de seguridad. Entonces, doctor, por eso le digo, no creo que sea la solución definitiva ni total. En la pregunta 3, que habla sobre la reducción del número de asambleístas, hoy día en la mañana nosotros leíamos un tuit de Mauro Andino en el que hablaba y hacía un análisis sobre la reducción del número de asambleístas, pero decía que de 15 iban a pasar a 34 asambleístas nacionales con esta nueva propuesta. ¿Usted nos puede explicar un poco más sobre esto? A ver, esta es una de las preguntas que las catalogo de maquillaje constitucional, es decir, de aquellas que carecen absolutamente de un contenido que le vaya a beneficiar realmente a la ciudadanía y que vaya a mejorar la calidad de legislatura que tenemos. No existe ningún país en el mundo que haya concluido seriamente que bajando el número de asambleístas o aumentándolo, usted mejora la calidad de representación en la Asamblea Nacional. Yo no sé quién le hizo creer eso al presidente Lasso. En todo caso, evidentemente, la propuesta de Lasso apunta a que usted modifique la estructura orgánica de la Asamblea Nacional en cuanto al número de legisladores. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos 15 legisladores en circunscripción nacional. Con la propuesta de Lasso, los legisladores en circunscripción nacional irían a uno por cada provincia, básicamente. Es decir, en esto hay un aumento, no una disminución. El problema está realmente, más allá de lo que ha dicho el colega, en la representación provincial. Ahí es donde yo encuentro una reducción y una violación al derecho a elegir y a ser elegido y una regresión en el principio de representación democrática que lamentablemente la Corte ni siquiera lo topó, más allá de que en algunos votos salvados, si usted revisa las decisiones de la Corte en este tema, hay una discusión muy fuerte en el sentido de que, por ejemplo, hay provincias, casi el 50% de las provincias del país ven reducida su posibilidad de elegir legisladores de esas circunscripciones. Y eso básicamente pasa con provincias del oriente y ciertas provincias del sur de la costa y del sur de la sierra, donde, por ejemplo, usted tiene casos en los cuales al día de hoy, con la norma vigente en el 118 de la Constitución, es decir, 2 por cada provincia más 1 por cada 200,000 habitantes o fracción que supere los 150,000, ahora ya no sería así, sería uno por provincia más 1 por cada 200,000 habitantes, si es que la memoria no me está fallando, sin considerar fracción. Y eso hace que, por ejemplo, provincias que hoy meten 4 escaños en la legislatura, es decir, 4 legisladores, en el mejor de los casos ahora meterán 2. En algunos otros casos meten ya solo 1, es decir, ven mermado en el 50% o hasta en el tercio la posibilidad de elegir representantes. Entonces, eso hace que elecciones que en principio por norma constitucional y por norma legal del Código de Democracia deben ser elecciones
pluripersonales en ciertas localidades, en ciertas provincias del país. Con la propuesta Lazo terminarán siendo elecciones básicamente uninominales. Entonces, fíjese usted que la propuesta del presidente Lazo no es buena y es una propuesta que en términos prácticos no va a mejorar, insisto, la calidad de representación de la Asamblea Nacional. Y en 4 años estaremos acá discutiendo que la Asamblea es una porquería. Bien, gracias, doctor Ismael Quintana, constitucionalista, por su análisis de la propuesta de enmienda sobre las Fuerzas Armadas y la consulta popular. Que tenga usted un buen día, doctor. Un abrazo, Jimmy. Un abrazo a todos quienes están en el estudio. Buenos días.